Esta pandemia, más allá de las permanentes malas noticias y de lo dramático de la situación, nos ha servido también como prueba de contraste que nos ha permitido ver algunas de las debilidades de nuestro país. La dependencia excesiva de algunos sectores económicos, un modelo industrial en el que a veces faltan piezas para hacerla aún más competitiva, o nos ha hecho darnos cuenta de lo importante que debería ser la innovación, la investigación y la ciencia en un país como el nuestro. Hoy hablamos de un país para transformar. Transformar nuestro país pasa por reconvertir nuestra industria y aumentar nuestra inversión en investigación y desarrollo, convertirnos en una potencia innovadora. Xavier Ferrás es profesor de SADE y una de las personas que más sabe en este país sobre políticas industriales y de innovación. Xavier, esta pandemia, esta crisis nos ha permitido ver muchas cosas que no veíamos y algunas que algunos ya veíais, ¿no? como es la dependencia de nuestra economía de ciertos sectores y el sector industrial especialmente. A mí me gustaría preguntarte, empezar por ahí, ¿no? Quizás uno de los hechos relevantes que hemos visto ha sido que nuestra industria tiene unas dependencias exteriores enormes. Tú eres de los que hace años que aboga por una reindustrialización y por un modelo industrial. Cuéntanos por qué ahora, en esta recuperación, este eje de la reindustrialización debería ser tan importante. Pues mira, es verdad que hace años que estamos defendiendo, pues mucha gente, la importancia de la industria. Hace tiempo que sabemos que hay una conexión, ¿no?, entre la capacidad de hacer I+D de un país, su capacidad de industrializarse y de exportar y su capacidad de generar prosperidad. Por tanto, es una conexión que ya hace tiempo que existe y que va más, ¿no? Es verdad que durante esta pandemia, pues si algo ha quedado de manifiesto, pues es la importancia de la ciencia. Todos nos hemos girado hacia el mundo de la ciencia. ¿Dónde están los científicos? ¿Por qué no tenemos más? ¿Por qué no tenemos mejor ciencia, más rápida? Y nos hemos girado también hacia algunas industrias estratégicas. ¿Por qué no tenemos más impresión 3D, por ejemplo, que nos permitiría pues, hacer ventiladores para las UCI de forma rápida, de forma personalizada, customizada, de forma efectiva? ¿Por qué no tenemos textiles avanzados? ¿Por qué no hay un manufacturing pues también que nos permita responder rápidamente a los cambios del entorno, una industria agroalimentaria? Es decir, nos hemos dado cuenta de la importancia de la ciencia, de la tecnología y de la industria. Tú eres de los que hace años también que defiendes que es el I+D y la investigación y el desarrollo muy ligado a innovación diferencial y de alto crecimiento y de alto potencial. ¿Cómo crees que estábamos antes de todo esto y si crees que con lo que hemos vivido habrá un cambio sustancial en la percepción que tenemos sobre la necesidad de este I+D y también en las políticas que como país hacemos de I+D? La innovación es la explotación con éxito de nuevas ideas y de nuevo conocimiento. Es la explotación con éxito, digamos, la explotación al servicio de la sociedad y de la economía. Por tanto, debemos ir más allá de lo que es puramente la investigación y activar una serie de palancas que hagan que ese conocimiento que generamos, que debe ser cada vez más y mejor, llegue al conjunto de nuestras industrias y al conjunto de nuestra sociedad. Estamos quedándonos atrás respecto a cómo se está moviendo el mundo. No es que estemos mal, porque tenemos un ecosistema, afortunadamente, pues que tiene todos los ingredientes. Tenemos emprendedores, tenemos científicos excelentes, tenemos universidades, talento joven, tenemos estructura industrial, pero lo importante no es ver cómo estamos nosotros, sino ver cómo se mueve el mundo. Y ahí sí que hay un toque de alerta. Nosotros, si miramos las estadísticas, que son las estadísticas estándares a nivel internacional, pues España está ahora al 1,24% de I+D sobre PIB. Es decir, destinamos un 1,24% de nuestro PIB a hacer I+D. Esto es el conjunto de la economía. Los países líderes, Israel, Corea del Sur, Suecia, están superando ya el 4%, están casi algunos llegando al 5%. Y el mundo va por ahí. Nosotros, los países europeos, nos comprometimos, en el año 2000, nos comprometimos a que en 2020 llegaríamos al 3% de inversión en I+D sobre PIB, que es lo que se considera necesario para que un país sea competitivo y sobre todo para que sea próspero. Estamos en un momento en el que no siempre puedes cambiar el rumbo del barco, ¿no? Pero parece que estamos en un momento después de la tormenta en que es un poco más fácil. ¿Cómo crees que deberíamos abordar esta no sé si segunda, tercera o cuarta oportunidad y cuáles deberían ser prioritarias? La última oportunidad, Jaime, esta va a ser la última. No sé si es la tercera, la cuarta, la quinta que tenemos, lo que sí que estoy convencido es que va a ser la última. Y es una gran oportunidad. El mundo sale de la pandemia convencido de la necesidad de hacer I+D. Nuestros políticos deben coger esa conciencia y deben activarla. Y sabemos que esto no da votos inmediatamente, pero las inversiones en I+D hoy aguantarán el estado del bienestar mañana.
Por tanto, la I+D es una actividad que dará retornos a largo plazo, pero debemos concienciar a todo el mundo y especialmente a aquellos que pueden tomar decisiones políticas de la importancia de estas inversiones. El mundo está entrando en una competición tecnológica de altísima intensidad. Y ahí el problema es dónde está Europa. Porque en este juego parece que se está quedando atrás. Cualquier país europeo, cualquier empresa europea es insignificante ante el grado de competición que se está estableciendo entre Estados Unidos y China. Por eso, la Unión Europea, yo creo que de forma muy inteligente, pues ha reaccionado poniendo en circulación unos fondos también inmensos, cantidades macroeconómicas de recursos, pero no serán fondos solo para recuperarnos, no serán fondos de generosidad, son fondos generosos, pero no son solo de generosidad. Lo que se pretende, la estrategia implícita que hay detrás es que Europa pueda competir en ciencia, tecnología e industria al nivel de los grandes actores que van a ser China y Estados Unidos. Por tanto, parece que va a ser así, parece que van a haber más inversiones y más inversiones conectadas con el tejido productivo, inversiones de digitalización, de I+D industrial, etcétera. Y tendremos, parece, fondos. Por tanto, última oportunidad, Jaime. Europa tiene que encontrar su sitio y en esta búsqueda de sitios parece que nosotros no deberíamos aspirar a este modelo chino, ¿no?, de querer ser los líderes en todo, sino plantearse esos proyectos tractores, esas líneas en las que Europa y España deberían tener un papel relevante en el mundo. En tu opinión, ¿cuáles son algunas de estos proyectos tractores, de estas líneas? Pues yo diría que el modelo americano ha dado muestras de una fortaleza muy clara durante 70 años, pero está desembocando en un sistema muy desigual. Es un sistema que tracciona algunos sectores de la economía, básicamente sectores digitales, y los tracciona con unos mercados financieros muy rápidos. Facebook a la estratosfera en 3 meses, por decir algo, ¿no? Grandes plataformas tecnológicas que también adquieren dimensiones macroeconómicas. Si miramos el modelo chino es otra historia. China es una autocracia, es un modelo totalmente top-down y, bueno, en cierto modo se está creando, pues hay un gran estado Big Data, un gran estado de inteligencia artificial, de gran plataforma de inteligencia artificial en sí mismo, pues con un seguimiento exhaustivo de los datos de los ciudadanos, etcétera. A mí no me gusta ninguno de los dos modelos, ni el americano ni el chino. El que me gusta es el europeo. Yo creo que el modelo realmente efectivo, el gran área, digamos, de conocimiento, de democracia, de paz social, ha sido Europa durante los últimos 50 años. Por tanto, debemos conservarlo. Y en Europa ha emergido un modelo competitivo que para mí es el mejor del mundo también, que es el famoso Industria 4.0, que es una industria digitalizada, es una industria sostenible, es una industria recombinable, es una industria competitiva, exportadora globalmente. Y este debe ser nuestro modelo. Un modelo, además, que Europa quiere orientar hacia, por ejemplo, algunos campos de la tecnología como las energías limpias. Hablabas de tecnologías. En toda esta reconstrucción, ¿qué palancas tecnológicas crees que son claves en esta transformación de la industria y de la economía en su conjunto? Europa establece un conjunto de lo que ellos llaman tecnologías habilitadoras, Key Enabling Technologies, las KETs. ¿Cuáles son esas KETs que habla Europa? Pues son la microelectrónica. Europa tiene que ser autónoma, por ejemplo, en fabricación de chips, y aquí tenemos capacidades diferenciales, como por ejemplo el supercomputador que hay en Barcelona, ¿no? O los grupos de investigación excelentes en microelectrónica que hay por todo el país, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial y todo lo relacionado con el Big Data. Por ejemplo, la biología sintética, nuevos campos de biología o de biotecnología, pues muy avanzados que permitirían pues grandes aplicaciones, por ejemplo, en cambio climático, creación de microorganismos que digieran el plástico del mar. Todos estos son proyectos futuristas que se están ya elaborando, y lo que hace justamente Europa es decirnos que tenemos que incrementar las inversiones estratégicas en ese tipo de tecnologías. La robótica avanzada también, por supuesto, los nuevos materiales. Bueno, hay un conjunto de tecnologías, la impresión 3D, la Internet de las cosas, perfectamente tipificadas, en las cuales Europa ya hace años que dice hay que invertir sistemáticamente en ellas. La industria, aparte de todo lo demás, crea un tipo de empleo que permite sociedades más justas, más igualitarias, más prósperas en general, como dices tú. ¿Cuál es tu visión del empleo? Si miramos los indicadores de innovación también, los clásicos, hiciéramos una comparativa entre la capacidad de crear empleo y el nivel de innovación de un país, aunque parezca, y un poco lo que nos dice el conventional wisdom, ¿no? Lo que dice el saber convencional es que la tecnología destruye empleos, pues parece que no es así, que justamente en los clústeres más tecnológicamente sofisticados de Europa es donde más y mejor empleo se está creando.
¿Por qué? Pues porque este tipo de concentraciones de tecnología, de talento, de industria avanzada, atrae más tecnología, atrae más talento, atrae más industria avanzada, permite exportaciones que generan pues, retornos económicos que permiten reinvertir. Esto es lo que llamamos externalidades económicas, generan externalidades positivas en la economía. Y eso no genera destrucción de empleo, sino todo lo contrario. Además, un tipo de empleo que justamente porque estas compañías son aquellas que en la medida en que elaboran productos más diferenciales, exportan por todo el mundo, etcétera, tienen mayores márgenes y, por tanto, sus salarios también son mayores. Con lo cual, el empleo es un empleo sano, es un empleo estable y es un empleo de largo plazo. Con lo cual, empleo de largo plazo, empleo estable, reinversiones, buenos márgenes empresariales, buena fiscalidad y, al final, estado del bienestar solvente. Xavi, para terminar, ¿eres optimista? ¿Crees que con todo esto que hemos vivido aprenderemos la lección? ¿Aprovecharemos esta última oportunidad, como decías tú? Desde el principio de la pandemia he sido muy optimista. Yo creo que la pandemia es un acontecimiento inesperado, puntual, que nos ha recordado dónde estamos, quiénes somos, y al final, pues casi hemos visto que somos como las tribus del Paleolítico, ¿no? Ante un acontecimiento como este. No tenemos más defensas que ellos, ¿no? Pero nos ha permitido entender esta realidad, ¿no? Y decir, oye, hay cosas, ¿qué es lo que realmente importa? Y lo que estamos comentando es algo de lo que realmente importa, ¿no? Creo que la recuperación va a ser rápida, ¿eh? Una vez tengamos pues ya la constancia de que hay una vacuna, de que la cosa se ha acabado, la gente va a salir a la calle, vamos a emprender, vamos a volver a invertir y vamos a recuperarnos, yo creo, más rápidamente de lo que pensamos, ¿no? Lo que realmente me preocupa a mí y me importa es que realmente este aprendizaje se mantenga en el tiempo, ¿eh? Que realmente lo que son las constantes vitales de nuestro sistema económico y sociopolítico pues queden bien enfocadas, ¿eh? Para anclar este futuro que hemos comentado. Después de todas las crisis, después de la peste negra vino el Renacimiento, ¿no? Después de todas las crisis, después de la Primera Guerra Mundial vino la Belle Époque, ¿no? Por tanto, yo creo que los años 20 serán una Belle Époque para todos. Pues fenomenal, esperemos eso todos. Muchas gracias, Xavi, por acompañarnos una vez más, por estar con nosotros. Esta transformación pendiente de nuestro país debería tener muy en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Todos queremos una España más competitiva, pero también una España más social, más sostenible y con este impacto de las organizaciones. Rebeca Minguela es la fundadora y CEO de Clarity, una empresa que ha desarrollado un software capaz de medir el impacto social que tienen nuestras empresas. Rebeca, gracias por acompañarnos hoy. Estamos hablando de transformación y de que este país necesita cambiar muchas cosas para adaptarse a esta mejor normalidad. La transformación digital es obvia, pero desde Europa viene un mensaje muy fuerte de conseguir una transformación que sea a la vez digital y sostenible. Cuéntanos cuál es el link entre Clarity y la sostenibilidad. En Clarity lo que hemos construido es una herramienta de software para una plataforma tecnológica para ayudar a los inversores y a las organizaciones a entender el impacto social de las inversiones o de las organizaciones. Y básicamente medimos usando múltiples fuentes de datos y aplicando algoritmos, intentamos entender el impacto de esas organizaciones y de carteras de inversión en base a distintos marcos o distintos parámetros, ¿no? O sea, dejamos que el inversor también, en base a sus objetivos como inversor sostenible, pueda entender el impacto de sus carteras en base también a esos objetivos internos que puede tener de inversión. ¿Cómo crees que las empresas deben posicionarse para esta nueva transformación social competitiva, que llaman algunos, de impacto, como quieras llamarlo, y de qué herramientas deben dotarse, ¿no? para gestionar esta complejidad que a veces cuesta? Las empresas tienen que entender el impacto que ellas mismas tienen, ¿no? Es difícil para ellos medir no solo el impacto directo que tienen, sino impactos indirectos en su cadena de valor, ¿no? De sus proveedores, en sus clientes, si proporcionan servicios a otros clientes. Entonces, en parte, tienen que ser capaces de entender esos datos y por eso proporcionamos herramientas también para compañías, poder medirlo y en base a eso poder tomar decisiones para minimizar esos impactos o maximizar el impacto social. Hablabas antes de la capacidad de trasladar o de convertir estas métricas que utilizáis en valor económico. Que hoy para las empresas no solamente es que no tenga que ser un coste, sino que puede ser una inversión muy rentable. O sea, que hoy vosotros os dedicáis a ello, los inversores buscan empresas con impacto, los clientes buscamos empresas con impacto y que esto es una manera de crear valor. Sí. Explícanos un poco por qué hoy estamos en este momento.
La realidad es que los inversores cada vez más están incluyendo sostenibilidad en sus decisiones de inversión. Por otro lado, ya no es solo el inversor de una gestora o un fondo de pensiones o una aseguradora, sino el inversor individual. Cada vez le preocupa más, pues tú y yo, cada vez te preocupa más dónde inviertes tu dinero y dónde compras, ¿no?, productos o servicios. Y después, por supuesto, la regulación. La regulación siempre va más lento, yo creo, que el mercado. La inversión sostenible es una realidad independientemente de la regulación, pero es verdad que sí que ahora está acelerando la adopción por algunos inversores a lo mejor más rezagados que pensaban que esto no venía todavía y es el año que viene, ¿no? Entonces la regulación yo creo que va a ayudar tanto a que las empresas reporten más información más rápidamente, como a que los inversores también lo adopten de una forma más masiva. O sea, ya se cree que en los próximos 2 años prácticamente todas las inversiones van a incluir algún tipo de criterio de sostenibilidad. Para terminar, porque vosotros en Clarity ya vais trabajando en métricas de impacto mucho antes de que llegara la pandemia, pero es verdad que la pandemia lo ha acelerado todo, también esto, y parece que la sensación de urgencia se ha acrecentado. ¿Cómo crees que va a ser ese futuro próximo? ¿Cómo de presentes van a estar las métricas sociales y de impacto en la estrategia corporativa en el muy corto plazo? Es verdad que se está dedicando mucho capital a distintas iniciativas, rescates, ayudas, etcétera, que a veces me pregunto si se hacen en el sentido más de mayor retorno social por euro, que es un poco lo que intentamos hacer con nuestra herramienta, ¿no? Cuando meto un euro aquí, tiene el mayor retorno social para las poblaciones más vulnerables o no, y eso es un problema que queremos ver si es así, ¿no? Si realmente va a pasar. De nuevo, quiero ser optimista, creo que va a haber cada vez más métricas, cada vez más formas de medirlas. Por desgracia también más marketing, ¿no?, alrededor de eso, y con suerte pues vamos a poder distinguir con datos los que lo hacen bien de verdad de los que no. Huir un poco de ese buenismo, ¿no?, cada vez también más presente en todas partes. Pues muchas gracias, Rebeca, por acompañarnos hoy y ayudarnos a entender esta transformación del impacto. Gracias. En la construcción de este futuro digital y sostenible, en esta transformación de la que hablamos hoy, van a jugar un rol fundamental las tecnologías. David Del Val es el director de innovación interna dentro de Telefónica y nos va a ayudar a entender cuáles de estas tecnologías y cómo van a cambiar este futuro. David, bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Cuéntanos, porque hablamos mucho de este futuro digital y sostenible, pero lo de digital casi se ha convertido en algo etéreo, ¿no?, porque todo es digital. Desde tu punto de vista, llevas muchos años trabajando en innovación, ¿qué rol va a jugar la tecnología en esta recuperación que todos estamos esperando? Pues mira, desde luego la pandemia nos ha traído cosas muy malas, pero hay que reconocer que nos ha traído una muy buena, que es la aceleración en la digitalización del país. Y eso es bueno porque te trae un montón de eficiencias, te trae un montón de competitividad y tenemos que seguir profundizando en esto, ¿no? Entonces la tecnología lo que nos va a ayudar en la recuperación es a ser mucho más eficientes y mucho más competitivos en general. Nos contabas ahí, Ferraz, que la necesidad de la industria de modernizarse y cómo para modernizar este país es imprescindible la modernización de la industria. ¿Cómo crees que la industria va a evolucionar en ese camino de la industria 4.0, que llevamos muchos años hablando, de ese modelo de industria más global, más competitiva y más capaz de exportar al extranjero, de diferenciarse y de crear valor? En España la mayoría de las empresas son microempresas que tienen muy poca tecnificación y que además están en el sector servicios. Y eso está bien, ¿no? Pero lo que necesitamos ahora es crear un nuevo tejido industrial muy tecnificado y basado en este tipo de tecnologías como el Private 5G o como el Edge Computing, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en el momento en que seamos capaces de tecnificar cada vez más todo tipo de industrias, desde las que están en la agricultura, ¿no?, hasta la pura industria como pensamos, incluso el sector servicios se puede tecnificar fácilmente, ¿no? En el momento que consigamos eso, pues tendremos otro nivel de competitividad. ¿Crees que en este momento los directivos de las empresas y sobre todo de estas microempresas de las que hablabas tú están más abiertos a oír hablar de innovación, a oír hablar de tecnología, a oír hablar de estas cosas de las que nos hablabas? Yo estoy convencido, porque o sea, tú fíjate que cuando vuelves de la pandemia, vuelves a intentar tener una normalidad en tu empresa, te das cuenta que el vecino que estaba tecnificado le ha ido mucho mejor que a ti y que necesitas de alguna manera digitalizarte. O sea, la necesidad está ahí. Y otra cosa más importante, le has perdido un poquito el miedo a la innovación y a la transformación, porque como en primavera te tuviste que transformar por narices,
y lo hiciste y más o menos te ha salido bien, algunos peor, pero más o menos te ha salido bien, pues igual tanto tú como dueño de la empresa como tus empleados dicen, oye, igual no es tan grave hacer las cosas de una manera distinta, porque en la raíz de muchos de los problemas de innovación que tenemos en España es una cosa muy simple, que es el miedo a cambiar, súper simple. Aquí hemos tenido que cambiar porque sí, nos hemos dado cuenta que somos capaces. Pues eso es caldo abonado para que ahora, con la ayuda de las administraciones, con la ayuda del dinero de recuperación de Europa y de las grandes empresas tecnológicas de España, pues transformemos el país. Yo creo que es una oportunidad espectacular. ¿Cuáles crees tú que deberían ser las apuestas de Europa, no solo en el ámbito de la empresa, ¿no?, sino en el ámbito del continente y en el caso de España del país, ¿no? Las infraestructuras básicas de comunicaciones y de computación, eso es súper básico. Por añadir algo nuevo, todo lo que tiene que ver con la economía del dato es fundamental. O sea, estamos totalmente invadidos por los Estados Unidos y por China en todo lo que tiene que ver con los datos, ¿no? Realmente son ellos los que saben gestionarlos. Y lo gestionan desde un entorno cultural diferente al europeo. En Europa tenemos mucho cuidado con la privacidad y queremos proteger la privacidad de los ciudadanos, ¿no? Tenemos que crear un campeón del dato en Europa. Alguien que sea capaz de hacer tecnologías de marketing y tecnologías de advertising que sean respetuosas con los valores de privacidad europeos, que es algo que ahora mismo falta. Los apocalípticos ya estaban diciendo mucho antes de la pandemia, ¿no?, de que esta batalla de la innovación digital Europa la había perdido. ¿Crees que en Europa estamos a tiempo de ser una potencia también en la innovación digital? Indudablemente. Para convertirte en una potencia en cualquier cosa, siempre estás a tiempo. No estamos a tiempo de crear una red social que compita con Facebook. Eso quizá no, porque ya existe. No solucionas ningún problema creando otra red social, pero sí que hay muchos problemas en el ecosistema de marketing digital. Hay muchos problemas ahora mismo que necesitan solución. Para eso sí que estamos a tiempo. Seguro que hay muchas empresas que nos están viendo cada vez más convencidas de la necesidad de transformarse, de que la innovación y que la tecnología es el camino, pero a las que a veces les cuesta hacer ese puente entre lo urgente y lo importante. ¿Cómo crees que las empresas deben hacer esta transición para seguir apostando por la tecnología importante y por esta transición hacia estos modelos que contabas, pero a la vez dar respuestas al día a día? O sea, lo primero es que se lo tiene que creer el equipo directivo. Se lo tiene que creer de verdad que hace falta innovar. Y dices, claro, es que tengo que vender este mes, que no llego a pagar los salarios de los empleados, pero a la vez se supone que tengo que innovar. Ya innovaré luego cuando haya pagado los salarios de los empleados. Pero claro, es que no te das cuenta que igual tu problema es de competitividad. Es que invertir en tu competitividad no veo nada más urgente que eso, ¿no? Es que esa dualidad entre lo urgente y lo importante, a mí me parece que es todo urgente. Porque tú imagínate, el encargado de IT de una empresa de 50 personas, que en 2019 decía, ¿yo para qué me voy a ir al cloud? Si tengo aquí los ordenadores, si todo funciona maravillosamente, si la gente viene a trabajar todos los días, y de repente, como eso lo ha ido posponiendo, se encuentra que en la pandemia, que es una situación excepcional, es que no puede trabajar nadie. Ese señor o esa señora, cuando vuelva a trabajar, dirá, lo primero que hago es meterlo todo al cloud para que podamos funcionar, ¿no? Todos sabemos que los cambios son constantes, impredecibles, entonces el imperativo de transformación es tan urgente como cualquier otra cosa. Muchas gracias, David, por ayudarnos a entender esta transformación pendiente que tenemos. Pues un placer charlar contigo este rato.